Una madre soltera mira a sus 3 hijos dormidos. Su refrigerador está casi vacío. En la iglesia le han dicho que aunque tenga poco, debe dar su diezmo. Dios proveerá, repiten. Pero ella se pregunta, ¿y si Dios ya me proveyó este dinero para alimentar a mis hijos? Con lágrimas en los ojos, mete su último billete en el sobre del diezmo. ¿Es esto lo que Dios realmente quiere? ¿Acaso Jesús habló de porcentajes exactos o de un corazón generoso? Esta noche, esa mujer no tendrá para cenar, pero ha cumplido con su diezmo. ¿Es esto justo? ¿Es esto bíblico? Si alguna vez te has sentido confundido, presionado o incluso engañado respecto al diezmo, este video es para ti. El concepto del diezmo tiene raíces profundas en la historia bíblica y en las prácticas culturales de los pueblos antiguos. Antes de convertirse en un mandato dentro de la ley mosaica, el diezmo aparece en la Biblia como un acto voluntario de reconocimiento y gratitud hacia Dios. Después de una victoria militar, Abraham se encuentra con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Sin que se le exija, Abraham le entrega la 10ª parte de todo lo que obtuvo en la batalla, como un gesto de reconocimiento y honor a Dios. Génesis capítulo 14, versículo 20 dice: Y le dio Abraham los diezmos de todo. No cumplía con una ley. Abraham da el diezmo a Melquisedec como un acto voluntario de honra y gratitud. Esto muestra que el diezmo en su origen no era una obligación legal, sino un acto espontáneo. Veamos este otro ejemplo. En Génesis 28, versículo del 20 al 22, Jacob promete diezmar. En este pasaje, Jacob hace un voto a Dios después de tener una visión en Betel. Le promete que si Dios lo bendice y lo protege, Él le dará la 10ª parte de todo lo que reciba. Aquí vemos nuevamente que el diezmo no era una ley establecida, sino una expresión de fe personal. Con la formación de la nación de Israel, el diezmo se institucionaliza dentro de la ley de Moisés y adquiere un propósito específico. En Levítico 27, versículo del 30 al 32, establece que el diezmo de los productos agrícolas y del ganado pertenece a Dios y debe ser considerado como algo sagrado. Si alguien quería conservar parte de su diezmo, debía pagar su valor más un 20% adicional. Esta instrucción muestra la seriedad con la que debía tratarse el acto de diezmar en el sistema religioso de Israel. Era un mandato obligatorio que reforzaba el principio de que todo lo que se poseía provenía de Dios y debía sostener el sistema del templo y sus siervos. En Números versículos del 21 al 24, se establece que los levitas no tenían tierras propias como el resto de las tribus de Israel. Su sustento dependía de los diezmos dados por el pueblo, lo que permitía que se dedicaran completamente al servicio religioso y a la administración del tabernáculo. En Deuteronomio 14 versículos del 22 al 29, se menciona la práctica de diezmar anualmente los productos agrícolas y, cada 3 años, un diezmo especial para los pobres. ¿Y por qué se estableció el diezmo en la ley de Moisés? Bueno, en realidad tenía un propósito muy claro. Primero, era para sostener al sacerdocio levítico. Los levitas no tenían tierras como las demás tribus, así que vivían del diezmo del pueblo porque estaban completamente dedicados al servicio del templo. Segundo, también era una forma de ayudar a los más vulnerables, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Dios siempre tuvo en mente la justicia social y el diezmo era una manera práctica de cuidarlos. Y tercero, se usaba para las fiestas religiosas. Sí, hermanos, parte del diezmo se destinaba a celebraciones, a encuentros comunitarios donde el pueblo se reunía para honrar a Dios. Así que, como ves, el diezmo no era solo una obligación religiosa, era un sistema completo de sostenimiento espiritual, social y comunitario. ¿Era dinero lo que se diezmaba? No, en tiempos bíblicos,
El diezmo consistía principalmente en productos agrícolas y ganaderos, ya que la economía de la época era basada en la producción de la tierra. En el Antiguo Testamento vemos cómo este principio se distorsiona. Hay un pasaje en la Biblia donde Dios acusa a su pueblo de robarle. Sí, así de fuerte. Se encuentra en Malaquías 3, versículo del 8 al 10, y tiene que ver con el diezmo. No es que Dios necesitara el dinero, sino que la negligencia en el diezmo era un reflejo de la falta de fe y de un corazón alejado de Él. Este mensaje fue dirigido a Israel en un período de decadencia espiritual. El diezmo no era simplemente un pago religioso, sino un sistema de provisión y gratitud que reflejaba la relación del pueblo con Dios. Pero, ¿cómo se aplica esto en los tiempos de Jesús? Quédate conmigo, aún queda mucho más por descubrir. ¿Qué dijo el Maestro sobre el diezmo? ¿Mantuvo la obligación legalista o propuso una perspectiva diferente? La respuesta: querido hermano, querida hermana, te sorprenderá. Jesús no solo habló sobre el diezmo, sino que también criticó duramente la hipocresía de los líderes religiosos que lo exigían, mientras ignoraban principios más importantes. En Mateo 23:23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué significa este versículo? Jesús no estaba condenando el diezmo en sí, sino la actitud de los fariseos. Ellos cumplían con la ley al pie de la letra, pero descuidaban aspectos esenciales como la compasión y la justicia. La verdadera espiritualidad no se trata solo de cumplir reglas externas, sino de vivir con un corazón alineado con Dios. En Lucas 21, versículo del 1 al 4, nos habla de la ofrenda de la viuda. Dio poco en cantidad, pero mucho en intención y sacrificio. Jesús la elogió no por el monto, sino por la entrega total de su corazón. ¿Qué nos enseña Jesús con esto? Que la obediencia externa sin transformación interna es vacía. Que la justicia, la misericordia y la fe son más importantes que rituales religiosos. Nos habla de la generosidad voluntaria. No se trata de una cantidad, sino de la disposición del corazón. Nos dice que debemos administrar bien los recursos y compartirlos cuando sea necesario. Ayudar a quienes más lo necesitan y suplir las carencias de la comunidad. Su enseñanza nos invita a dar desde un corazón sincero y no por obligación o apariencia. Aquí empieza la controversia. En el Nuevo Testamento no hay un mandato explícito que obligue a los cristianos a dar el diezmo como en la ley mosaica. Sin embargo, muchas iglesias insisten en que sigue siendo un deber espiritual. Veamos qué dice realmente la Biblia. En 2 Corintios 9:7 dice: «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre». Este versículo es clave, pues nos dice que no se trata de dar por obligación por miedo al castigo, por cumplir una regla. Se trata de dar con alegría, con libertad, con un corazón agradecido. En Hebreos 7:12 dice: «Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley». Esto sugiere que con la venida de Cristo, ciertos aspectos de la ley mosaica fueron transformados. El sacerdocio levítico quedó atrás, y con él muchas de las leyes que lo sustentaban. En su lugar, el Nuevo Testamento nos llama a dar con alegría, y no por imposición, reflejando una fe basada en la gracia y la generosidad sincera. Algunas iglesias predican que si das el diezmo, Dios te hará millonario. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. La llamada teología de la prosperidad ha convertido la fe en un sistema de transacciones, donde se promete riqueza a cambio de donaciones monetarias. Sin embargo,
esto distorsiona el verdadero mensaje bíblico sobre las finanzas. La fe no es un sistema de inversiones donde das 10% y Dios te devuelve el 1000%. Dios bendice, pero no siempre en dinero. A veces lo hace en paz, salud, relaciones o propósito. La verdadera riqueza no está en acumular, sino en vivir conforme a la voluntad de Dios y usar nuestros recursos para bendecir a otros. Y entonces, ¿cómo aplicamos estos principios hoy, en medio de tanto ruido religioso, de tanta presión y culpa? Mira, no se trata de números, no se trata de miedo, se trata de lo que hay en tu corazón. Dios nunca quiso que dieras por obligación. Él quiere que des con alegría, desde la gratitud, desde el deseo sincero de ayudar. No porque te lo exijan, no porque tengas miedo de una maldición, porque sabes lo que es pasar necesidad, y aún así, eliges compartir. También se trata de mirar al que sufre, al que tiene menos, al que ni siquiera puede pensar en diezmar porque está pensando en cómo darles de comer a sus hijos. Eso también es espiritualidad, dar cuando puedes, apoyar con lo que tienes, sin que nadie te diga cuánto. Y sí, administrar bien tus recursos también honra a Dios. No se trata de darlo todo y quedarte vacío. Se trata de cuidar lo que tienes, ahorrar, pensar en el mañana, no dejarte arrastrar por deudas. Eso también es sabiduría divina. Jesús lo dijo claro: no puedes servir a Dios y al dinero. Y tú lo sabes. Sabes cuándo el dinero te está dominando y cuándo lo estás usando como herramienta para hacer el bien. Y por último, confía. Dios no te pide que des lo que no tienes. Te pide que vivas agradecido, confiando en que Él cuida de ti. No midas tu fe por lo que das. Mide tu fe por la paz con la que vives. Incluso cuando das poco, incluso cuando no puedes dar nada. Eso también es ofrenda. Entonces, ¿el diezmo es obligatorio hoy? Según el Nuevo Testamento, no. Pero lo que sí es esencial es un corazón generoso y una vida administrada con sabiduría. No se trata de dar por miedo ni por presión. Se trata de dar con propósito, de ser libres, de confiar. Tal vez tú has dado sin tener. Tal vez has sentido culpa por no poder. O quizás has callado tus dudas por miedo a parecer que tienes poca fe. Pero hoy quiero decirte algo. Dios no mide tu espiritualidad por lo que pones en una canasta, sino por lo que guardas en el corazón. La verdadera ofrenda es vivir con integridad, ayudar cuando puedes y confiar cuando no puedes más. Porque lo que Dios quiere es tu paz, no tu bolsillo. Ahora quiero escucharte. ¿Crees que el diezmo es una obligación cristiana o una elección personal? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. Y si este video te dio claridad, si te liberó un poquito de la carga, suscríbete